Muy buenas noches, amigos de aquí a Pura Alma. No apagues la luz porque esta noche viene alguien que me tiene el corazón roto. Bueno, tengo dos Carlitos en mi vida, dos Carlos. ¿Solo dos? Solo dos. Bueno, tengo tres o cuatro, pero bueno, ahora mismo tengo dos que me importan mucho. Que es como no, es mi escritor, mi periodista Carlos Villarrubia y un actor Sí. que me lo hace vivir todo. Me lo hace sentir fuerte, grande. Y cómo no, Carlitos, ¿cómo ha ido el día de hoy? Explícame. Bien, 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 repostando de terraza en terraza como siempre. Y hoy reencontrándome con un amigo que es mucho más que un actor, ¿no? Es Exacto. una manera de vivir, alguien que ha pasado y sigue pasando por muchas estaciones del alma, de nuestra alma nómada, y es el Que gran nos lo Carlos. queremos. Yo. Sí, sí, tú dime. Carlos Olaya. Carlos Olaya, sí, señor. Buenas Encantado de noches. estar aquí con vosotros. Buenas noches, Carlos. A Carlos yo lo descubrí gracias a otro gran amigo del alma, que es Jesús Tablate Mikis. Y allí Exacto, nos... en la revista Álbum Letras Artes. Cuéntales a la gente cómo fue aquella aventura de Álbum Letras Artes. La verdad es que fue maravillosa porque Jesús es un ser, yo diría que renacentista, que nació quizá o mucho antes de lo que tenía que haber nacido o mucho después, pero no estaba en su tiempo y no está en su tiempo porque él sigue ahí con sus batallas. Sí. Es un buscador de belleza y entonces, bueno, su proyecto de vida fue compartir esa búsqueda Ujú. y creó esa revista maravillosa, Álbum Letras Artes, que estuvo durante 25 años en la calle, y eso es algo que creo que debe ser un récord digno del Guinness, vamos. Que una revista cultural aguante 25 años, imagínate. Bueno, es inédito porque además se llegó a distribuir por todas las bibliotecas de Latinoamérica, por infinidad de Sí, lugares, y ahí, bueno, compartíamos eso que se llamaba un consejo de redacción en la sombra, ¿no? Con Federico Echeverría, con Félix Ruiz de exacto. la Puerta, con Joaquín Lledó, el añorado Joaquín Sí, Lledó, Joaquín. y con tanta gente espléndida. Y yo te descubrí una especie de sección donde ya empezaba a abordar, bueno, lo que siempre has hecho, que aparte de actuar con el tiempo que descubriste, era escribir y crear, ¿no? Eso que se llamaba la Sí. placenta del universo. ¿Qué era eso de la placenta del universo? Sí, la placenta del universo fue una idea de hacer un blog. Yo no tenía ni idea de lo que era un blog, pero me llamaron de una página de clandestino de actores, se llamaba, y me dijeron que querían hacer un blog dentro de su página. Y yo les dije, es que no sé lo que es un blog, porque estoy hablando de hace como 15 años o por ahí. Uh-huh. Y yo escribía entonces en Última Hora de Palma de Mallorca, allí sigo teniendo una tribuna cada 15 días, Uh-huh. y les enseñé algunas de las que había escrito, les gustó y dijo, pues oye, tema libre, haz lo que quieras, duración, extensión de la que quieras. Y nada, me dediqué durante 10 años a escribir una entrada en ese blog, La Placenta del Universo, sobre temas culturales, ¿no? Y entonces Uh-huh. había músicas, vídeos, tal. Y aquello pues aguantó 10 años, fíjate. Escribiendo cada domingo eran entradas de 4 o 5 páginas, ¿eh? O sea que no eran cosas de una entrada muy cortita y tal, sino que eran reflexiones sobre artistas o sobre temas que a mí me interesaba compartir, ¿no? Sí, Disfruté muchísimo, sí. sí, eso era en una época donde estabas en una de tus muchas transiciones, porque hay que decir que Carlos viene de una formación económica, de una formación como economista, como hombre de negocios, ¿no? Y mira usted por dónde se ha convertido en un actor. Bueno, siempre tenías ese alma ácrata, yo creo, ¿eh? Ese alma ácrata La libertaria, gracia fantástica. siempre ha corrido por mis venas, Que sí, 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 eso sí. somos lunas rebeldes, como Sí. dices, ¿no? No, la verdad es que lo pasé muy Claro, mal, porque yo venía de sí. una familia que pertenecía a un grupo de empresas familiar Ujú. y después de 127 años de historia, que había sobrevivido a dos guerras mundiales, a la guerra Ujú. de España y tal, aquello en el año 82 se fue al garete, ¿no? En el año Ujú. 84. Y entonces, claro, me tuve que reconvertir y apareció la palabra jefe en mi vida, ¿no? Ujú. Porque hasta entonces era mi tío fulanito, o mi padre, o mi tío no sé qué. Y entonces, bueno, pues estuve allí trabajando en un banco inglés y aprendí muchas cosas que luego me ayudaron a entender por qué vino la crisis del 2008. Ujú. Aquello era de verdad horroroso, la peor etapa que he pasado en mi vida. Pero bueno, estaba casado, tenía hijos, había que ganar un sueldo, pues bueno, pues Ujú. allá voy. Y lo pasé francamente mal, porque si tienes un mínimo de valores o de escrúpulos,
estar en una empresa, sea grande, pequeña, nacional o multinacional, a la que el denominador común es que lo único que le interesa es el resultado que vas a conseguir y las personas no cuentan para nada, que no sean, da igual que sean clientes, proveedores, empleados, todo eso da igual. Lo importante es cuánto dinero voy a ganar. Eso te destroza si tienes ese tipo de mentalidad, ¿no? Y como te decía antes, ya que la gracia corría por mis venas, pues lo pasé fatal, fatal, fatal. Hasta que la vida me dio una, una oportunidad, un regalo, y es que hubo una reestructuración, me dejaron en la puñetera calle sin un duro y empecé a hacer figuraciones de cine, porque estaba mi madre en el mundo de las figuraciones y me divertía mucho el ambiente de los rodajes, ¿no? Y ahí, pues bueno, yo nunca me había planteado ser actor, pero bueno, veía que yo me divertía. Me empezaron a llamar, entonces vivía en Barcelona, te hablo del año 2000, había muchos castings de publicidad y Sí, cosas así. sí. Y yo iba a esos castings con mi mentalidad del mundo de la empresa. Yo tenía un Excel diciendo, a ver, con este director de casting, ¿qué porcentaje tengo de rodar anuncios o no? Si hay acting en el casting o no, tanto ese tipo de cosas. Y tuve la suerte de que, como había vivido en Londres cuando trabajé para ese banco inglés, al hablar inglés me llamaron para darle una réplica a Christian Bale cuando vino a rodar una película a Barcelona que se llamaba The Machine. Y me quedé tan impresionado, de verdad, de verle trabajar, que dije, yo quiero hacer esto. Yo ya tenía 47 o 48 años cuando se cruzó Christian Bale en mi camino y al día siguiente me metí en una escuela de teatro y estuve allí 3 años con chavalines de 18 o 20 años. Y claro, yo era el abuelo, yo ya tenía 50 casi. Y fue maravilloso porque cuando había una escena que hacer o una improvisación, ellos tenían que imaginar cómo se sentirían si les pasara una serie de cosas. A mí me bastaba con recordar las putadas que me habían hecho a lo largo de la vida. Y entonces ellos viajaban al futuro, yo al pasado, y nos encontrábamos en el presente, que es donde está la magia del teatro. Entonces aquello fue fantástico. Lo que pasa es que, fíjate, a mí me pusieron de patitas en la calle en el mundo de la empresa con 45 años, me fui a buscar trabajo dentro de ese mundo y me consideraban viejo. Ya no había oportunidades. Uy, este ya está cerca de los 50, ¿no? Y sin embargo, cuando llegué al mundo de la interpretación, resulta que era la mejor edad que podía tener, porque me lo definió muy bien uno de los directores a los que más admiro, con el que trabajé en una película que se llama El Próximo Oriente, que es Fernando Colomo, Sí. y me dijo, eres un chollo, porque en España hay mucho actor secundario muy bueno, pero que no han tenido oportunidades. Y han pasado tanta hambre que se les nota en la cara y según qué papeles no se los puedes dar. Dice, nunca te faltará trabajo porque esta es la profesión más sexista que existe. Fíjate bien, dice, todos los personajes se escriben, de más de 50 años, se escriben para hombres. Y es verdad. Sí, es cierto, sí. Y es verdad, yo, en estos 20 años yo he pasado por más de 100 series de televisión, más de 40 películas, con papeles pequeñitos o más largos, ¿no? Pero te diría que el 95% de esos papeles no estaba justificado que tuviera que hacerlos un actor. Podría haberlos hecho una actriz perfectamente. ¿O es que acaso no hay doctoras, abogadas o lo que sea, ¿no? Entonces es una profesión tremendamente injusta. Entonces lo que era una dificultad en el mundo de la empresa, que era tener 50 años, en este mundo fue una oportunidad y fue un privilegiado realmente gracias a esa injusticia, por desgracia. Si tú dices y has escrito y recitas en alguno de tus poemas que nunca hay que dejar de amar, que nunca es tarde, que si se deja de amar, se deja de vivir, ¿no? Exacto, exacto. En la vida yo ahí estoy mucho con Jesús Tablate, ¿no? Que hay que saber buscar la belleza, encontrarla y enamorarse cada mañana, ¿no? Si una vida sin amor no vale la pena vivirla, por Dios. Tuve otro regalo que me hizo la vida, y es que a los 49 tuve un infarto agudo. Caramba. Y sí, y entonces cuando me encerraron en un box allí, una serie de médicos y enfermeras muy jóvenes, eran, vamos, ni uno tenía 30 años, y me dijeron, estás teniendo un infarto agudo. Me dejaron allí solo y me dijeron, tienes que estar aquí, no te duermas. Y yo decía, hombre, ¿puede entrar mi madre que está afuera? No puede ser, tienes que estar aquí solo. Entonces, mientras esperaba que me pusieran un stent y que me operaran y tal,
empecé a recordar, claro, yo veía, esto se puede acabar aquí y me voy a ir sin una última mirada, un último abrazo, una última palabra, la frase histórica, algo que le ponga un fin a esto, ¿no? Y claro, empezaron a pasar por mi cabeza la cantidad de oportunidades perdidas de Sí. demostrar cariño, amor a personas que te importan, personas a las que ni conoces, personas que no te importan, pero hay tantas oportunidades de acercarte al otro, de coger una mano, de simplemente mantener una mirada o dar un abrazo, que a partir de aquel día dije, yo voy a ser el tío más mimosón del mundo, vamos, no me llevo un abrazo a la tumba ni de coña, vamos, los voy a dar todos. No voy a Y ahorrar entonces ya nada, nunca ¿no? saludo dando la mano, a todo el mundo le doy un abrazo, sí, sí, sí. Sí, porque además el cariño, bueno, lo digo siempre que es una fuente energética que cuanto más entregas, más tienes, más se produce dentro de ti. Claro, No se agota, o sea, es todo lo contrario, se produce, eres capaz de producir más y más y más y más, porque sales fuera de ti. Yo creo que es el gran secreto, salir fuera de claro. uno, ¿no? La vida al final es compartir, ¿no? Mm. Hubo una frase que me dijo una mujer almeriense, que ya no está entre nosotros, que marcó mi vida. Me dijo, todo cuanto retuve lo perdí, solo me queda lo que di. Y claro, es que es una filosofía de vida, vamos, que en esa frase concreta todo lo que tienes que hacer en la vida para acercarte a la felicidad, si es que la felicidad existe, ¿no? Yo creo que la diferencia entre la alegría y la felicidad es que la alegría la puedes tener tú solo, pero la felicidad la tienes que compartir. Sí, sobre todo la tienes que producir en los demás, ¿no? Que es la Claro, máxima felicidad, ¿no? Yo creo que a ti te habrá exacto. pasado, aunque hagas una cosa, una interpretación, un texto o cualquier cosa familiar, la satisfacción no está en ti, sino cuando realmente ves que aquello está produciendo, que está desencadenando una mecha de emociones, una mecha de conexiones Claro, anímicas, ¿no? Y que te hace renovar. Hay una figura importantísima en tu vida, como la de todos, que es la madre, pero en tu caso muy especial. sí. Cristina, háblanos un poco de quién es Cristina Maristain. Bueno, ella es mi madre y todas mis madres, porque me ha Mm, dado todas las vidas, ¿no? claro. No solo la física, sino que Mm, ella fue la que me inició en el mundo de la literatura, porque ella es mm, poeta, mm, es la que me inició en el mundo de la interpretación, porque ella es la que hacía figuraciones, y entonces, bueno, yo se lo debo todo a ella, sin duda. Es una mujer que ha sido siempre muy sensible al mundo que le rodea, ha tomado partido, se ha mojado durante los años del tardofranquismo. Ella militó en el Partido Comunista cuando era ilegal y mm. se fue por la izquierda cuando lo legalizaron. Ella siempre ha sido amante de las causas perdidas, ¿no? Por Siempre el, donde había que luchar, sabía que iba a perder, pero ella ha ido de derrota en derrota bueno, hasta la pero derrota final, yo ¿no? digo muy bien en una de las canciones que escribe, decía, hay que saber perder, dejarse derrotar, que al fin todo sabe amar, todo en el fondo estás ganando siempre, ¿no? Cuando sabes Claro. ceder, cuando sabes compartir, cuando sabes pedir sin dar nada a cambio, es, eh, es muy importante también tu postura porque es la cultura como elemento de transformación social, ¿no? No es simplemente un placer estético, es algo más, mucho más, ¿no? El valor de la palabra, el valor de llevar la cultura, sobre todo a aquellos sitios que están desnudos de cultura, desprovistos de ese impulso cultural, ¿no? Pero aprendes muchas cosas cuando vas con esa visión de la vida, con esa forma de andar con la mirada al frente y la mano abierta, ¿no? Tendida a quien Mm, la pueda necesitar, ¿no? Yo llevo pues, 14 o 15 años dando talleres de teatro gratuitos, solidarios, normalmente a colectivos en riesgo de exclusión social, ¿no? Me han dado tantas cosas, de verdad, es increíble. Me acuerdo que hace unos años estuve un año dirigiendo un taller de personas sin hogar, un taller de teatro de personas sin hogar, y teníamos que subir al escenario una obra en la que eran diferentes monólogos de cada uno contando su vida, ¿no? Y yo no necesitaba a nadie que me diera la réplica para ese monólogo, porque era una cosa que hacía yo solo, un cuarto de hora allí contando una historia, ¿no? Pero cada mañana iba a ensayar a un centro cultural y cada mañana una de las personas sin hogar estaba en el escenario allí conmigo. Y yo le decía, hombre, muchas gracias, pero no hace falta que vengas porque no me tienes que dar ninguna réplica, no me tienes que dar ningún pie y tal, y lo puedo hacer solo.
Y su respuesta era también una filosofía de vida, ¿no? Me dijo, no, si precisamente estoy aquí para que no te sientas solo. Importante. Bueno, me pareció de una generosidad, de una forma de entender la vida, que dices, Dios santo, ¿cuánto tenemos que aprender de personas a las que a veces ni siquiera vemos en la calle, ¿no? Pasamos frente a ellas y como si no existieran, ¿no? Eso es tremendo. Es una medida, los que nos dedicamos a esto, en el fondo somos muy privilegiados, a pesar de esas norias que tú también has conocido de arriba y abajo, de estar a veces en €1 el bolsillo, pero tienes ese horizonte de ilusión donde sabes que siempre vas a sacar agua de las piedras. Es un poco, eres como un poco el zahorí, ¿no? Aquel que va buscando lo que otro incrédulo no quiere ver, ¿no? Sí, al final el infarto aquel me enseñó que las cosas que creíamos importantes o tal solo eran urgentes, pero no eran importantes. Sí, señor. Lo importante era eh, emocionarme, al cruzar una mirada con otra persona, al ver una puesta de sol, al escuchar una canción, al oler una flor, yo qué sé, cosas pequeñas realmente que te provocaban emoción. Eso es lo importante y lo que realmente te hace sentir vivo. El ganar más o menos dinero o tener un puesto u otro en una empresa o tener ese trabajo, pues ese trabajo lo puede hacer otro cuando tú te vayas, eso no es lo importante. Lo importante es todo lo que has vivido, ¿no? Y eso si no lo compartes es difícil que pase de ser alegría a ser felicidad. Claro, yo creo que también empiezas a vivir cuando te olvidas de alguna manera de ti mismo y eres Claro. humilde, generoso y creces en la mirada del otro. Eres un poco importante, ocupas un lugar en la vida de los otros. No un lugar en el sentido de No, invasión, sino un lugar de ternura, un lugar de comprensión, un lugar de comunicación. es que fíjate, adentrarme en el mundo de la interpretación ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, en la que siempre digo que cambié una maravilla de sueldo y una mierda de trabajo por una maravilla de trabajo y una mierda de sueldo cuando lo hay. Esa es la realidad. Pero me ha enseñado muchas cosas. La principal es la escucha. Tienes que aprender a escuchar al otro y en función de lo que recibes del otro, se produce ese proceso dentro de ti y respondes desde la verdad, dices el texto que tengas que decir desde la verdad, porque te ha pasado algo interiormente, ¿no? Entonces, hay una compañía de teatro maravillosa que se llama La Zaranda, a los que quiero y admiro por encima de todo, que me han enseñado muchísimas cosas. Y una de ellas, que decía Paco de la Zaranda, su director, dice, un actor lo único que puede hacer en el escenario es cagarla. Dice, al escenario solo pueden subir personajes. Los actores se han de quedar en el camerino. Los personajes no conocen su texto, no saben lo que les va a pasar y por eso lo viven intensamente desde el aquí y el ahora, ¿no? El actor, en cambio, que sabe todo lo que le van a decir y cómo se lo van a decir y dónde tiene que ir, tal, ese nada, eso es una persona que se mueve mecánicamente, no vive. Tenemos que ser personaje, ¿no? Y él decía vamos, que lo más difícil para un actor es alcanzar la grandeza de ser ventana, para que el espectador no te vea a ti, sino a través de ti vea todo Exacto. lo que le estás dando Ser en el escenario. esa lente capaz No hay que, no hay que olvidar traspasar, ¿no? ¿cómo? Sí, que esa lente capaz de traspasar esas baterías, ¿no? Claro, sí, lo importante cuando ves un paisaje a través de una ventana no es la ventana, es el paisaje que estás viendo. Entonces tienes que ser transparente para que no vean al actor y que vean solo al personaje al que le van a pasar esa serie de cosas, ¿no? Piensa que el teatro no sucede en el escenario. El teatro sucede en la mente de cada espectador. Entonces hay que ser muy respetuoso con eso, ¿no? Yo siempre cuando doy esos talleres les pongo el mismo ejemplo. Digo, si hay un actor en un escenario vacío y habla de un caballo blanco y se pone a mirar cómo el caballo blanco imaginario cruza ese escenario, cada espectador va a ver un caballo blanco diferente, sí, el suyo. Va a ser un ejercicio colectivo de compartir esa imaginación, ¿no? Sin embargo, si sueltas un caballo blanco de verdad, todos van a ver el mismo. Eso es mucho más pobre, por Dios. Sí, señor. Entonces, cuanto menos das en escenario, más ve el espectador. Es curioso. Y en el cine pasa al revés. Cuanto menos das en cuanto a escenografía o tal,
estamos ya tan pervertidos que el espectador automáticamente piensa, uy, qué poco presupuesto tenía esta película. Es tristísimo, pero es así. Bueno, sí, es una de formaciones, bueno, pero sigue retransformándose en múltiples. ¿Cómo te has ido adaptando a todos estos lenguajes multimedia, ¿no? Como porque significan también una renovación tanto en la propia literatura. Ahora mismo, quizá para describir una escena en un café no hace falta más que dar 4 pinceladas, porque ya todo el mundo tiene como una memoria en imágenes, ¿no? Hay una memoria en imágenes que nos acompaña. ¿Cómo ves esa retransformación de la palabra? Porque tú creo que lo haces muy bien, ya lo hacías desde los textos que escribías en álbum y luego lo que he leído literario, vamos, en formato literario tradicional, que has cuidado mucho se nota que está tu connivencia y tu convivencia con el mundo del teatro, del cine, con el mundo de la imagen, con el mundo de darle espacio, ¿no? De esa sabiduría del silencio que hablabas también tú, de la sabiduría del silencio. Exacto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eh, ha llegado el momento en el que debemos reivindicar que una palabra vale más que 1000 imágenes. Sí, No señor. aquello que nos contaron de que una imagen valía más que 1000 palabras, no. La palabra hoy está siendo cuestionada, está en desuso, está prostituida. Eh, he escrito, mira, ayer en última hora un artículo, una tribuna, en la que hacía una reflexión, y es que a veces vas en el metro o en el autobús y escuchas a gente joven hablando, y a mí me pasó, yo pensaba, "Coño, deben ser extranjeros porque no entiendo nada de lo que dicen". Entonces, claro, no solo es la jerga, que esa la hemos usado todos cuando Sí, éramos jóvenes para diferenciarnos del mundo adulto, era sí. un espíritu de rebeldía. Pero hoy yo creo que influenciados por el programa ese que acelera la velocidad de los mensajes de voz y que lo escuchan a 1,5 veces o al doble de velocidad y Sí, que sale una voz de pito sí, sí, que se carga todo, sí. yo creo que están acostumbrados a eso y se ponen a escuchar un mensaje de voz normal y no pueden, les aburre, les parece lentísimo. Y entonces entre ellos hablan a una velocidad increíble y se han cargado el silencio, ya no existe. Y lo importante para la palabra es el silencio. Sí, señor. ¿Qué sería un poema sin silencio? Por Dios. No existe, no existe. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Porque te hace reflexionar y dices, bueno, quizá este es el mundo que viene, ¿no? Pero claro, cuando miro atrás, digo, bueno, pero vamos a ver, cuando yo tenía su edad, mis referentes eran Che Guevara, Martin Luther King, y coño, es que ahora son Belén Esteban, Tamara Falcó o el Rubius. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Me acojona un poco, ¿no? Digo, creo que vamos por una dirección con la que yo por lo Eh, menos no me identifico, sí, ¿no? sí que es Y cierto, entonces porque, claro, eso porque cuesta entenderlo y llegas a la conclusión de que cuando te dicen que los 60 de ahora son los 40 de antes, y un huevo, siguen siendo los 60 porque estamos totalmente fuera de juego, ¿no? sí, sí. Bueno, es el valor de la palabra es sanadora, la palabra abre todas las puertas y sobre todo tiene la capacidad, como tú decías, de enseñarnos a escuchar, ¿no? Enseñarnos a transformarnos y en este idioma tan magnífico que tenemos, yo creo que es el español, un idioma riquísimo con una tradición cultural. Ahora es un poco triste ver cómo el vocabulario de las personas se reduce prácticamente a 400 o 500 palabras y no entiende Uy, los esos son los matices, que ¿no? más. Sí, sí, Esos sí. son los que más. Normalmente la gente joven de 250 no pasa. En el Quijote hay 8.000. El Quijote de 8000, sí. Sí, Claro, sí, es que lo comparas y es que cuesta realmente sí, admitir que esto es un progreso, ¿no? sí, Y ahora que viene la amenaza de la inteligencia artificial, sí, apague y vámonos. claro. Apague y vámonos. Me da terror eso, pero terror. No porque me dé miedo que me quite mi trabajo, tal. No, no, no. Lo que me da miedo es que eso va a condicionar absolutamente la vida de todos. Es decir, con esos algoritmos están manipulando a la sociedad y además, fíjate, Carlos, yo creo que hay un problema gravísimo y es que no somos conscientes de que hemos pasado en apenas 20 años de la sociedad de la palabra a la sociedad de la imagen. Ujú, Por eso reivindico el valor de la palabra. En la sociedad de la palabra, tú necesitabas una actitud activa, sí, ponerte frente a un libro, unos símbolos allí, unos signos negros sobre fondo blanco te hacían pensar, relacionar conceptos, analizar y crear tu propia opinión. Tenías tu opinión propia a base de
leer porque te exigía eso, la actitud activa. Sin embargo, el mundo de la imagen es lo contrario, es una actitud pasiva en la que lo único que puedes hacer es cambiar el canal o pasar pantalla y te lo dan todo hecho, te roban hasta la imaginación. Sí, Entonces, en 20 años hemos perdido la capacidad de formarnos nuestra propia opinión. Hoy cada día cuesta más encontrar a alguien con voz propia, con opinión propia de las sí. cosas. Hoy ves a la gente que repite lo último que ha oído o lo que más fuerte le han gritado, pero han perdido la capacidad de analizar. Y en ese entorno, sin tener opinión propia, que aparezcan fenómenos como la inteligencia artificial o la velocidad de la transmisión de la información que nos impide profundizar y analizar las cosas, es terrorífico, porque es el fin de la democracia y es el fin de la libertad. Sí, yo lo llamo pensamiento cover. No sé si te habrás fijado que ahora los escritores tradicionales, aquellos que creaban su propio sello y estilo, son incluso vilipendiados por los críticos diciendo, es que hacen voz propia, son escritores con voz propia, son escritores autobiográficos, es decir, es como una lectura a pie de página de lo que ya está hecho y se castiga casi como una neoinquisición moderna a todo aquel que tiene una voz singular, ¿no? A todo aquel que tiene una voz singular, aquel o aquella que tiene una voz singular y que se le considera fuera de carril, ¿no? Tú has peleado mucho por tener tu propia voz también, ¿no? Hombre, sí, yo creo que hay que defender aquello en lo que crees y compartirlo, ¿no? Una vida sin compromiso, sin tomar partido. eh, yo creo que hoy ves la televisión y ves el genocidio que está pasando en Palestina Mm, y te quedas de brazos cruzados y no haces nada. Digo, es que tú no estás vivo. claro, No quisiera estar en tu lugar. claro. Eres una persona incapaz de tomar partido, de emocionarse, de tener empatía con los otros. Solo piensas en ti. Estamos en una especie de individualismo egoísta que nos ha aislado absolutamente de todo. Y el hombre, como ente, es un ser social. No puede vivir si a su alrededor no hay un mínimo de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y son muchas las cosas que te hacen pensar en eso. Por ejemplo, el otro día presenté un libro de la nueva Premio Nobel de la Paz, de Narges Mohammadi, la activista iraní, que estando en la cárcel ha entrevistado a 15 mujeres, a 14 mujeres iraníes, ¿no? Sobre lo que es la tortura blanca, el régimen de la privación sensorial, el Guantánamo, vamos. Yeah, yeah. Y era impresionante porque estas mujeres, sin esconder su identidad, son capaces de denunciar lo que les están haciendo allí, ¿no? Y me llevó a una reflexión también en la que yo no había caído, y era que la tortura, hasta la tortura, tiene género. Si cerramos los ojos y pensamos en una escena de tortura, quien nos viene a la mente es un torturador, no una Sí, torturadora. Pero a la inversa, quien padece la tortura, quien la sufre, escuchando estos testimonios de mujeres iraníes, llegas a la conclusión de que también existe género, porque ellas dicen, mira, el interrogador para nosotras no es más que una prolongación de lo que han hecho con nosotras durante toda la vida nuestros padres, nuestros maridos o así nuestros es, sí, hermanos. así es. Sí. En cambio, para el hombre iraní está acostumbrado a esa estructura patriarcal y machista, es mucho más dura la tortura del interrogatorio porque ve que tiene a alguien por encima de él, destrozan su ego y entonces se hunde mucho más. Dice, a nosotras no, a nosotras cuando se nos pone ahí un interrogador delante, vemos a nuestro padre, a nuestro hermano o a nuestro Claro, marido claro, claro. y nos rebelamos contra eso Sí, y nos sí, 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 sentimos mucho sí. más fuertes. O sea que hasta en eso hay que analizar la realidad de la vida desde la perspectiva de género. Yo creo que eso es algo Sí, es muy importantísimo. importante, yo creo, fíjate, en nuestras profesiones que trabajamos con tantas compañeras mujeres, ¿no? Con tantas compañeras mujeres, son una lección de vida. Podrás tener tus conflictos, tus tensiones emocionales, lo que sea con ellas, pero son una lección de vida en tanto cuanto a esa zona adormecida que tú aludías de este capitalismo ultrasalvaje, ¿no? Que existe, o neotecnológico, como quieras llamarlo, ellas son los elementos renovadores de la sociedad. ¿Mm?
desde la intimidad y desde lo social, en los dos planos, ¿no? Porque nos están reeducando también como hombres, nos están reeducando, nos están descubriendo también eso que se llamaba lado femenino que tenemos, ¿no? El lado sensorial, ¿no? Y nos están pidiendo otro comportamiento para amarnos y ser amadas. Y perder el miedo Mm, a deconstruirnos, claro. a dejar que nos enseñen a ver Sí, la vida, ¿no? sí. Yo creo que Yo creo que tenemos muchísimo que aprender y hay que atender a todo lo que está pasando a nuestro alrededor con una mirada que no es la que nos inculcaron, porque yo creo que eso no era ya ni educación, era inculcar, meterte en el cerebro esa mirada patriarcal y sí, machista, yo ¿no? creo que has dicho la palabra clave. Yo creo que todo eso tiene un código de miedo y también de barreras hacia la felicidad, la alegría, es decir, toda esa especie de extraño código de valle de lágrimas y las lágrimas son semilla para luego romper, como en un parto hacia la alegría, lo que fuera, fantástico. Pero uno no se puede quedar en un mar de lágrimas toda la vida, nadando, claro. Es decir, si vivimos habrá que vivir, ¿no? Que decía nuestro amigo Aute, ¿no? A vivir, ¿no? Que la vida no es Claro, medida sin porvenir, ¿no? Entonces esa capacidad de acción yo la estoy viendo, como comentabas, más en el lado femenino por su capacidad de muchísimo más. resistencia que en el hombre, que está absolutamente atontado en un viaje al egocentrismo espectacular, un viaje al narcisismo extraordinario. Es que, Carlos, el mundo será feminista o no será, eso lo Claro. tengo clarísimo. Pero además el problema que hay es que eh, en lugar de que el hombre se alegre de ver que la mujer está conquistando parcelas de derechos, de poder, de toma de decisión, él lo ve como una amenaza, es decir, no, lo que ella gana a mí me lo están quitando, como si él fuera el propietario de eso, ¿no? Sí, Dices, pero sí, oye, sí, sí, sí. o sea, tú lo que quieres es seguir ahí con la injusticia y tal, en esa perspectiva egoísta y egocéntrica de la vida, ¿no? Sí. Digo, pues chico, cambia porque tú no estás viviendo, no te das cuenta de por dónde va la vaina, vamos. Sí, yo creo, bueno, tú conocerás al poeta este Leopoldo Sédar Senghor, ¿no? Que fue premio Nobel, que siempre ponía el ejemplo del ejecutivo americano que llevó allí a Senegal y le decía, yo tengo una Mm, casa en Malibú, yo tengo no sé qué, y él le enseñaba todo el paisaje africano y le decía, pues todo esto es mío, ¿no? Todo lo que ves es mío, es mm, decir, no es mío, pero claro, es mío, es decir, forma parte de ese ánima, no necesitamos tantas cosas, no necesitamos 20 cuartos de baño. Yo como digo, cuando me quedo a dormir en alguna casa de esas de Boadilla o San Cugat o tal, sí, yo acostumbrado a mis barrios de Hospitalet, aunque bueno, he viajado por medio mundo, claro, digo, me tenéis que enseñar los planos para salir de la casa si tengo que salir porque no encuentro la salida. No es, necesitamos tanto para vivir, no necesitamos tanto. ¿Mm? no, la verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Mm. Esa es la clave, ¿no? Y yo fíjate, me acuerdo que cuando en el 2016 llegué un día a casa, mi madre vive conmigo, Sí, y no tenía nada en la nevera, y no tenía un duro, no teníamos para comer ese día, ¿no? Y le dije, joder, pues me voy al metro a leer poemas, es ¿no? verdad, sí, A ver sí, si sí. nos dan algo. Claro, y mi madre me dice, ah, pues voy contigo. Y digo, coño, mamá, que tienes Una 84 edad, una años. edad, ¿no? Claro, y me dice, ¿qué pasa? ¿Yo no soy actriz? Claro. Y digo, no, no, claro, ella ha hecho muchísimos cortos, Sí, estuvo un sí, sí, día, sí. de una réplica a Imanol en Cuéntame, Sí, tal. sí. Y entonces dice, vale, pues vamos. Y entonces fue una experiencia increíble, porque entrábamos en los vagones del metro y nos presentábamos como tal, es decir, hola, soy Carlos Olaya, soy actor, me recordaréis por series como El tiempo entre costuras o Sí. la que sea, y como el 97% de los actores y actrices estoy en paro. Ella es actriz, Cristina Maristain, además de poeta, o sea que ha elegido las dos profesiones más Sí. jodidas para poder vivir, pero bueno, las que más la enriquecen. Y lo que estamos aquí es para leeros unos poemas por si nos queréis echar una mano y sobre todo para denunciar que a todos los pasajeros de este vagón os están robando. Porque si quienes nos dedicamos profesionalmente a la cultura no podemos vivir con dignidad de nuestro trabajo, a quien le están robando la cultura es a vosotros. Y la gente lo entendía perfectamente y reaccionaban con una espontaneidad, un cariño, una solidaridad maravillosa. No vivimos, fíjate, durante el mes que estuvimos leyendo poemas en el metro, no vivimos ni una sola situación desagradable. Nada, todo lo contrario. Y me acordaré siempre
la anécdota que también cuento mucho, que subimos a un vagón y en la plataforma había un grupo de adolescentes gitanos que estaban allí, Ujú. y claro, nos ven entrar y me dicen, ¿tú eres actor? Me digo, sí. Dice, ¿y ella quién es? ¿Tu representante? Digo, no, 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 ella es mi madre, también es actriz. Y vamos a leer unos poemas. Y le dije, ¿os gusta la poesía? Dice, no sé lo que es, tío. Digo, pues mira, vamos a hacerla juntos. Voy a recitar un poema de un poeta catalán, que es José Agustín Coitisolo, Ujú. que es su autobiografía. Y tiene un verso que se repite mucho, y es, no sirves para nada. Mm. Entonces yo voy a ir leyendo ese poema, vosotros os ponéis en semicírculo detrás nuestro mirando a los pasajeros, y cuando vaya a llegar ese verso de no sirves para nada, yo levanto la mano y vosotros me señaláis y gritáis con toda vuestra fuerza, no sirves para nada. Y así hicimos una performance totalmente improvisada en aquel vagón, fue precioso, y aquellos chavales sintieron lo que es la poesía aquel día, ¿no? Y se fueron a casa con una experiencia nueva y con algo que seguro que les abrió una puerta, ¿no? Es el valor de la compañía, ¿no? Que sí fue una experiencia que además luego allí os descubrió Francino, ¿no? Que os llevó también a la cadena Además, SER. sí, eh, nosotros nada más lejos que hacer público aquello, porque Sí, no era un tema como para llevarlo por bandera, porque eso nos pasa a casi todos los actores y actrices, o sea, no es algo propio, ¿no? Es una sí. cosa común. Entonces no queríamos hacer bandera de algo que estamos sufriendo todos, ¿no? Pero el primer día que subimos al metro, dio la casualidad de que un colaborador de Carlas, Francino, iba en el metro y se lo Ujú, dijo a él. ujú. Y entonces Carlos cambió la escaleta a la 1 de la tarde de toda la primera hora del programa La Ventana para invitarnos a mi madre y a mí a ir a su estudio y a contar esta experiencia, a Sí, denunciar la situación de esta profesión y a leer poesía. Y bueno, fue maravilloso. Yo a sí. Carlos le adoro. Es una de las personas más Francino comprometidas y más generosas que he conocido. hace una radio muy, muy humana, ¿no? Muy humana, muy ¿Eh? comprometida con el ser humano, muy atenta siempre al ser humano. De ahí de esa escuela fantástica de Reus, donde han nacido tantos Sí, comunicadores de Reus. Lo llamamos el clan de la Avellana, nosotros lo llamamos sí. en buena lid. Eh, hay otra lucha que tú siempre reivindicas y se ve mucho en tus poemas, en tu forma de pensar, es el estado de abandono, aparte económico de la sociedad que pueda tener el de la edad, ¿no? El de la edad, ¿no? Ese edaísmo que hay ese terrible y ese desconexión que están teniendo intergeneracional entre las generaciones. Que hay una especie de como decir, bueno, dejemos atrás, aparquemos a partir de una edad a la gente y esto yo creo que está siendo demoledor. Están, incluso yo creo que apareciendo nuevas enfermedades conectadas con la memoria en parte por ese aislamiento, lógico, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, yo me acuerdo que antes has citado a Luis Eduardo Aute, ¿no? Sí, buen amigo. Hablándolo con él, yo le decía, coño, Eduardo, ¿qué hemos hecho mal? Ah, Porque en el 15M, todos los referentes que tenían los jóvenes que estaban ahí acampados eran personas de más de 80 años. sí, Es el San Pedro, Saramago, los de nuestra generación no somos referentes para ellos para nada. no. O nos durmieron con la heroína o nos adormecieron con el estado de bienestar, pero no somos referentes para nada. Y entonces él me decía, hombre, es verdad, pero algo les hemos dejado, quizá el espíritu de lucha, ¿no? Y, no lo decía así, pero sí es cierto que somos una generación que se preocupó demasiado por tener la hipoteca pagada, por Sí, comprarse un coche, por comprarse la casita en la playa o en la sí. montaña, y desatendió todos los valores espirituales que podía tener el ser humano, ¿no? Y transmitirlos a las siguientes generaciones. Entonces, cuando transmites una escala de valores tremendamente materialista, que eso es lo que hicimos al final como generación, y encima les pones el caramelo en la boca y cuando ellos llegan a la edad en la que van a poder disfrutar de ese pseudo paraíso que les has estado vendiendo durante toda tu puñetera vida y resulta que ellos no lo van a poder disfrutar Claro. porque cuando llega la crisis del 2008 y se va toda la mierda y cuando no es eso es la pandemia y cuando no es tal y están en una situación de precariedad y de explotación que dicen, joder,
siempre decíais que si trabajábamos viviríamos mejor que vosotros. Eso es una mentira que nos habéis inculcado. Bueno, porque Entonces, fíjate por primera vez están claro, planteándose que lo importante no es el trabajo. claro que Entonces, no me lo parece es. Sí, fundamental. sí. Ahí hay una luz que entra a través de las grietas, ¿no? De esta oscuridad, ¿no? Que nos permite ver la luz ahí, de decir que hay algo más, ¿no? No solo trabajar para vivir, ¿no? Sí, hay mucho más. Quizá nosotros les transmitimos un valor de éxito. Yo creo que lo que pasó en buena parte en nuestra área geográfica, que era siempre cuna de lo clásico, de esa filosofía que siempre defendíamos en Álbum, de lo perenne, ¿no? De lo perenne, desde Novalis Exacto. hasta toda esa cosa que todo va cambiando, pero todo va sobre un tronco, sobre una rama de sagrada de conexiones naturales. Nos hemos ido de ahí a copiar un mal esquema norteamericano, por así decirlo, ¿no? Un mal esquema de un éxito que ni siquiera tiene los valores paralelos que puede tener la sociedad americana, ¿no? Sino que es como una fórmula autoayuda de vida económica que, claro, en el momento que se desmorona, porque normalmente la vida siempre tienes tropiezos, es siempre una carrera de obstáculos, como es normal, ¿no? Ellos no están preparados, o sea, si a las 10:10 tienen programada una cosa y no les sirve o no les ocurre, se vienen abajo, se vienen completamente abajo. No pueden entender que la vida que a la vida no le puedes escribir el guión, que la vida escribe su guión a su manera, claro. Y que el dolce far niente es una maravilla. El estar solo voluntariamente, no la soledad impuesta, es el momento de máxima creatividad que tienes como individuo, ¿no? Claro. Me acuerdo que a Bruce Springsteen le preguntaron una vez, es mi ídolo, como Sí, verás, ya te he le visto por ahí, ya te he preguntaron una vez, visto. ¿qué sientes cuando ves que el público canta tus canciones, 100.000 personas cantando tus canciones? ¿Qué es lo que sientes? Dijo, es muy difícil de expresar, pero el único estado en el que yo me siento de una manera parecida a ese momento es cuando estoy escribiendo solo esas canciones. Sí, claro. Entonces, el sentirte vivo con Porque lo que estás haciendo mira, eso es cuando fundamental. estás solo, desde esa soledad que es en conexión contigo mismo y con el universo, es cuando menos solo estás, porque estás con todo el mundo, claro, estás con todo el mundo, estás con todo, te das cuenta que estás con todo, que no necesitas nada artificial, que si viene y llega cariño, ternura o una buena compañía, pero muchas veces, aunque llega desde el exterior, parece que te incomoda porque estás tan feliz en esa situación, porque estás con todos, ¿no? Estás realmente con todos y te das cuenta que al ocupar tu lugar, resulta, yo a mí me pasa muchas veces, cuanto más, me lo decía en una entrevista María Zambrano, la famosa escritora, Maravilla. me decía, mire, Villarruel, dice, es como la móvil quietud. Usted se fija en el mar Mediterráneo, parece que no se mueve, ¿verdad? Debajo está batiendo de vida. Pues así tiene que ser usted en la vida, tranquilícese, no pasa nada, deje que su mar interior se evolucione, pero para eso tiene que tener el mar en calma exterior, tiene que tener mar en calma, deje que la vida le ayude, ¿no? Deje que la vida le ayude a vivir, que está para eso, para ayudarnos a vivir, ¿no? No le ponga guiones, ¿no? Incluso a la inversa, es decir, Claro. Cuando en ese mar hay temporal en la Sí. superficie, el fondo está quietecito y calmado. Exacto. Entonces, el fondo nuestro es el que donde tenemos que encontrar esa sensación de Claro, paz, el ¿no? De felicidad, contraste, ¿no? el otro lado de la luna, por así decirlo, nuestro otro lado de la luna, nuestro lado vigilante, nuestros múltiples, ¿no? Como decía Pessoa y compañía, nuestros múltiples personalidades, esa maravilla de pensar que por muchas habitaciones que se te vayan ahogando, hay nuevas habitaciones que abrir y nuevas habitaciones y nuevas, ¿no? Es esa imagen un Cosas poco, nuevas. claro, un poco allí. Y esas cosas, Carlos, te pasan cuando vas con el corazón en la mano, dispuesto Claro, a disfrutar de esta maravilla que es la vida, ¿no? claro. Me acuerdo que estaba hace años rodando la película de Lasa y Zabala en Sí. San Sebastián, en Donosti, y estábamos ya en la última semana de rodaje, las escenas del juicio y tal, y una mañana soleada, maravillosa, me asomo al balcón del juzgado donde estábamos, que daba a la Bahía de la Concha, y era un día precioso. Y colgué una foto en Facebook. Ponía Bahía de la Concha, Donosti, una mañana soleada como esta, rodando Lasa y Zabala, ¿qué más se puede pedir? Y me entró en aquella pausa un mensaje privado de Facebook
de una mujer que era una de las 5.000 amigas que yo tengo en Facebook. Tengo cinco Sí, mil amigos porque siempre he dicho que sí y ya yo no sabía que llegabas a 5.000 y no te sí, dejaban más. A tienes que partir ir de ahí son dándolos de seguidores. Bueno, baja, tienes que ir dándolos de baja es algunos. una cabronada, sí, porque tienes que elegir allí las Sí, bajas, ¿no? sí. Pero bueno, pero lo maravilloso es que esa mujer me preguntó, oye, si estáis rodando Lasa y Zabala, ¿habéis rodado ya las escenas del cementerio, Ujú, de cuando las llevaron allá a enterrar y tal? Y dije, supongo que sí, porque estamos ya en la última semana y estamos ujú, con el tema de los juzgados. Le pregunté por qué. Y aquella mujer me contó su vida. Se llamaba Esperanza, vive en Barcelona con el novio de toda la vida, con quien tiene una hija, pero su verdadero gran amor fue un chico de Tolosa, ujú. un tal Juan Carlos. Y me contó su historia, y era que se veían un único día al año, a medio camino desde donde estuviera él, porque él viajaba mucho por trabajo, y Barcelona, y aquel día al año fijo se veían, solo ese día, el resto a través de mensajes y tal, ¿no? Era una historia de amor preciosa. Mm, Hasta que ella dijo, mira, es el hombre de mi vida, quiero ir a vivir con él. Se fue a Tolosa a decirle que quería dejarlo todo y vivir con él, y él le dijo que no podía porque tenía leucemia y le quedaban pocos meses de vida. caramba. Y a los Mm, pocos meses murió. Pues claro, me contó esta historia y dije, ¿qué quieres? ¿Que le lleve un ramo de flores, claro, a la tumba? Y me dijo, sí. Digo, bueno, el miércoles tengo un hueco de 2 a 4 de la tarde, me puedo escapar a Tolosa. Pero dime, por favor, cuál era su poema favorito, que se lo recitaré allí y tal. ujú. Total, que llegó el miércoles, me fui a Tolosa con el tren desde San Sebastián y al llegar allí me esperaban en una floristería a la que ella había llamado desde Barcelona, había Anda, encargado un ya, ya, ramo, ya, tal, ya. y me encuentro a las 2:30 de la tarde, que ya tendría que estar cerrada la floristería, pues me encuentro al tío de la floristería con un ramo esperándome, me dice, Carlos, ¿no? Digo, sí. Dice, mira, este es el ramo que he preparado para esta mujer, Esperanza, que me ha pagado todo ya con tarjeta y tal. Me ha contado la historia y me he permitido añadir esta cinta, Te querré siempre. ¿Tú crees que le gustará? Y dije, hombre, claro que sí, tal, no sé. Total, que cogí el ramo. Eh, Entonces, cojo un taxi para que me lleve rápido al mm, cementerio, porque además está un poquito en alto, y el taxista era un tipo como muy guapo, de 70 y pico años, pelo blanco, muy Jeremy mm, Irons, ¿no? mm. Y claro, le cuento la historia para que me grabe con el teléfono mientras dejo las flores y recito el poema. Y cuando llegamos al cementerio, sale el típico vascote de estos, un Iñaki de esos, y me dice, Carlos, ¿no? Dice, pues anda, ven para aquí. Y era el enterrador, claro. Y me lleva a la tumba de Juan Carlos. Dejo las flores, recito la elegía de Miguel Hernández, y Ajá. cuando cojo el taxi para volver y me deja en la estación, le digo al taxista, bueno, ¿qué te debo de todo esto? Y me dice, no, por favor, deja que no te cobre nada, deja que el importe de esta carrera sea mi contribución a esta historia de amor. Qué bonita, ¿no? Entonces, fíjate Mm, cómo cuando vas con el corazón en la mano, con las manos tendidas a los demás, mm. pasan estas cosas. Una mujer que no nos conoce de nada es capaz de sacar lo mejor de un actor, de un tío que tiene una floristería, de un taxista y de un enterrador. O sea, es algo maravilloso, ¿sabes? Sí, es tirar del Este, hilo, ¿no? Aquello que decía nuestro amigo que tú admirabas también mucho, Eduardo Galeano, ¿no? Es decir, el tirar del hilo de la narración, ese ovillo que nos enseñaban las abuelas. ¿Te acuerdas cómo contaban las historias las claro. abuelas, ¿no? Que se iba coloreando todo, aparecían 300 personajes, lo enlazaban todo. Esa capacidad de narración de enlazar generaciones, ¿no? Tú tienes una actividad extraordinaria también, como lo has anunciado ahí en tu trabajo social de dar clases, ¿Cómo ves a los actores ahora? ¿Los ves demasiado mecanizados a veces? Porque da sensación de estar a veces como muy agarrotados por métodos, por talleres, o sea, un poco, a veces poco emocionales, por así decirlo, ¿no? Hombre, yo creo que no hay un método, sino que cada actor y cada actriz Mm, tienen su propio método. Y lo que hay es una autocensura. mm, Eh, si tú quieres conseguir un papel en una obra de teatro, por ejemplo, vas a hacer el casting no pensando en lo que para ti es ese personaje y lo que puede dar, sino en lo que espera el director de ese mm, montaje o de esa película, ¿no? mm, Con lo cual te estás autocensurando. No eres libre cuando haces eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de esto está la precariedad de nuestra profesión, ya. que está caracterizada por la interinidad. Lo nuestro es estar aquí y sabes que cuando se acabe esta serie, si estás ahí con personaje fijo, o esta peli, o esta obra de teatro, te vas a la puta calle.
y a ver si sale otra cosa, ¿no? Y no sabes cuándo va a salir. Entonces eso te crea un miedo y te lleva a la autocensura. Eh, la nuestra es la única profesión en la que nos pagan por fracasar. Y ahí es donde en los ensayos tenemos que arriesgarnos a tope para poder fracasar y de los fracasos aprender. Claro. Al final, no sé quién era, que decía, un estreno de teatro no es más que un cúmulo de fracasos bien gestionado. Y es verdad, es decir, durante esos ensayos, si tú no te atreves a buscar tu límite, pues no vas a crear, vas a ser uno más. Hay dos formas de interpretar. Hacer que tú te acerques al personaje o hacer que el personaje se acerque a ti. Eh, si el personaje se acerca a ti, todos tus personajes van a ser iguales. Serás tú. Y eso les pasa a bastantes actores, ¿no? En cambio hay otros como Bardem, que es de un camaleónico increíble. Cada papel que hace te sorprende y es que hasta le cambia la mirada, ¿no? Dices, caray, ¿cómo lo hace, no? Y es que lo que hace es acercarse él a su personaje. Al final, lo que decía antes, solo los personajes deben subir al escenario, los actores tenemos que quedarnos fuera, somos ventanas, ¿no? Esa es la clave. Y yo creo que ahora el mundo de la interpretación se está enfrentando a un riesgo gravísimo, que es el de la inteligencia artificial. A mí me da terror, porque ahora están algunas productoras incluyendo cláusulas en los contratos en la que te obligan a renunciar a posibles derechos futuros que pudieran aparecer. O sea, estás renunciando a algo que hoy no existe. Entonces, claro, actores pues, ya consolidados pues, pueden decir que no a esa cláusula, pero los chavales que empiezan no tienen más remedio que decir, joder, tengo que entrar aquí, así que no tengo más remedio que admitir esa cláusula, ¿no? Tiene que hacerlo todo, sí. Es terrorífico, vamos. De toda, tú has hecho, bueno, recordemos para los que nos estén viendo que tus apariciones en series televisivas emblemáticas, ¿no? Como Amar en tiempos revueltos, Cuéntame qué te pasó, Acacias 38, ¿es? 38. Acacias 38, El tiempo entre costuras, qué sé yo. Es decir, la televisión tiene una mecánica muy especial de trabajo. Todos los que hemos trabajado en televisión debe ser un vértigo. ¿Cómo es un día, por ejemplo, de rodaje de una Acacias 38 para ti? Mira, a nivel interpretativo yo te diría que cada medio tiene su técnica. En cine trabajas solo con ojos y voz, fundamentalmente. En televisión trabajas de cintura para arriba y de la manera más natural posible, porque estás entrando en casa del espectador. El espectador no te ha ido a ver a ti, sino que tú le has invadido a él. Entonces tienes que ser muy respetuoso y muy natural, ser uno más en su casa. Y el teatro lo que te plantea es que tienes que hacer lo mismo que en cine, desde la verdad, pero todo mucho más grande para que el de la fila 25 se entere de algo, porque si no, no se entera de nada. Entonces, cada medio requiere su técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de lo que es televisión, si estás en una serie, 8 capítulos, tal, por ejemplo, ahora se ha estrenado la segunda temporada de Los Enviados, que hago de malo malísimo, ¿no? He disfrutado horrores, la dirigía Campanella, ¿no? El argentino que ganó el Oscar con El secreto de sus ojos, ¿no? Entonces, ha sido una gozada con un equipo maravilloso, unos compañeros increíbles, y hacer de malo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Vamos. Sacas la parte oscura que nunca sacas, no haces daño a nadie y encima te pagan. Pues, ¿qué más quieres, hombre? Está bien, sí. Está claro. Entonces, por ejemplo, trabajar en una serie así o trabajar en una serie diaria es completamente diferente. En una serie así te dan los guiones, tienes tiempo para prepararlos, a veces hay tiempos para ensayar. Sin embargo, en una serie diaria te dan los 5 capítulos de la siguiente semana, te los dan el viernes por la tarde. Si eres uno de los protas, tienes que estudiarte ese fin de semana unas 100, 120 páginas. Caramba. Porque durante la semana no te va a dar tiempo. Lo que haces es que te recogen a las 6 de la mañana, grabas hasta las 6 de la tarde, llegas a casa hecho polvo y puedes repasar lo que te has estudiado el fin de semana para el día siguiente. Pero estudiar te aseguro que no llegas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy diferente una serie diaria a una serie de capítulos de mitad o las series semanales que se hacían antes, ¿no? Pero la escuela es fundamental. La televisión aprendes un huevo. Si vas allí con mentalidad de aprender, si vas con mentalidad de, bueno, ¿a qué hora acabo? Pues apague, vámonos, pero eso es como todo en la vida, ¿no? Pero si vas allí y dices,
a ver, ¿y ahora por qué me cuentan esta escena así? ¿Por qué ha puesto aquí la cámara? ¿Por qué la mueve o por qué no la mueve? ¿Qué quiere el director contarme al haberlo hecho precisamente así? ¿Por qué? ¿Por qué hace un plano picado? ¿O por qué hace un plano contrapicado? Y empiezas a desarrollar una capacidad de observación del cine o de la televisión desde otro punto de vista totalmente diferente, muchísimo más enriquecedor. Es un diálogo con quien dirige, ¿no? Sí, en este viaje que ya nos debe quedar poquito tiempo, ¿no, Carmen? Sí, pero no quisiéramos, bueno, continuaremos otro día con más rondas, Cuando quieras, claro. despedirnos sin que nos leyeras alguno de tus poemas, ¿eh? Que nos leyeras algunos poemas o de los que tengas memorizado, o un trocito de ellos, para que la gente vea tus palabras en tu voz, ¿no? Para que la gente vea desde todos los sitios del mundo que lo ven, lo palabras con tu voz. Un poema que escribí ya hace mucho y que a mí me gusta dedicárselo a todas esas personas que se juegan la vida para venir aquí, ¿no? Y que huyen de guerras o de asesinatos por hambre, como es lo que está pasando con la desigualdad que hay hoy en el mundo, ¿no? Y se llama A cualquier ola. Corres, saltas, vuelas. Nadie sabe a dónde vas. Eres alma sin cadenas, nacida para no volver. Tras de ti no hay huella, ni forma, ni color. Tras de ti no hay huella, tu huella eres tú. Silenciosa galopa sobre el prado azul. A tu grupa el viento, blanco jinete del atardecer. ¿Quién sabe dónde estarás mañana? ¿Quién sabe dónde estaré yo? Ese es el poema. Ay, qué bonito, qué precioso, bonito, qué humano, qué valor tiene la palabra de empatía, como dicen ahora los modernos, ¿no? De empatizar con la gente y de sintonizar. Y hay una reflexión de un autor norteamericano, Abraham Verghese, que creo que hoy es más necesaria que nunca, sobre todo cuando piensas en temas como Palestina, ¿no? Y es que no somos de donde nacemos, sino de donde nos necesitan. Yo creo que esa es una idea que hay que interiorizar mucho, ¿no? Y por eso hoy creo que todos debemos dar un paso al frente y decir que somos palestinos. Sí, es cierto, allí donde haya sufrimiento, ¿no? Yo creo que cada día en un rincón del mundo se produce una nueva Hiroshima. Hay pequeñas micro Hiroshimas o macro Hiroshimas, ¿no? Donde se está gangrenando nuestra capacidad de ser humanos, ¿no? Entonces, independientemente de la ideología que se tenga o de las simpatías que se tengan, tiene que prevalecer lo humano, el valor de acariciar a aquella gente que esté sufriendo, ¿no? El ponernos en el lado del otro, el ser, yo digo muchas veces, el ser orilla, dar la posibilidad de orilla, de que la gente no se sienta en ese naufragio de que mira para un lado, para otro, no sabe dónde acogerse, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, por este viaje extraordinario. Gracias a ti, Carlos, por compartirlo y por invitarme ahí. Claro, y más que haremos, Carmen. Yo claro creo que sí, que ha sido magnífico, ¿no? Yo hoy me he quedado la lengua sin palabras. Ya sabes que a mí me gusta hablar mucho, pero escuchando a Carlos Olaya me he dejado sin palabras. Era tan interesante todo lo que estaba explicando, que era para escuchar, más que para interrumpir, para escucharle y reflexionar con todo lo que nos ha explicado. Carlos Olaya, para mí ha sido un placer tenerte aquí en A Pura Alma con Carlos Villarrubia. Mis dos Carlitos, ya lo he dicho hoy que tenía dos Carlitos. Ahí está. A ver si nos alimentas bien, nos tratas bien. Sí, os voy a alimentar muy bien. De aquí un rato, esta noche, un gin tonic, nos vamos para donde esté Carlos. Claro que sí. Y hacemos unos callos o lo que haga falta. Pues, como me enseñó a despedir los correos electrónicos el bueno y añorado Eduardo Galeano, que has citado. Eduardo, claro, Eduardo. Siempre decía, vuelan abrazos. Y yo le dije, oye, me encanta eso, ¿lo puedo usar? Y entonces me dijo, hombre, claro que sí, tal. Y entonces siempre lo uso como homenaje a él y siempre me despido con un vuelan abrazos. Qué bonito. Que vuelen hacia ti también. Un abrazo fuerte, amigo. Que vuelen abrazos para todos y nos vamos con ese tema tan bonito. Hasta pronto. Que ya sabéis cómo es, ¿no?